la isla más conocida de acá de Camboya y sus playas son de verdad hermosísimas. Acompáñame a disfrutar y a conocer los rincones de esta isla. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Koh Rong. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim gal, don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I haven't had in a long time. True love crime. I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow it down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, like cocoa, you're nice, like cocoa bread, like cocoa bread. Oh, you're nice, like cocoa, you're nice. Muy buenos días, mi chamo, ya estoy tempranito despierto con las maletas porque nos vamos a conocer la isla de Koh Rong, que es uno de los paraísos que tiene escondido acá Camboya, así que acompáñenos en esta nueva aventura. Oiga, mi chamo, vamos a tomar una van que nos va a llevar hasta Sihanoukville, que es el sitio donde salen las lanchitas que nos van a llevar hasta la isla de Koh Rong. Estos son como 3 horas de viaje, así que vamos a intentar disfrutar de este paseo. Oiga, mi chamo, ya llegamos a Sihanoukville y aquí cogimos el ferry que nos va a llevar hasta la isla de Koh Rong. Esta ciudad es bastante grande y el principal destino turístico de playa de acá de Camboya, pero la verdad es que yo tengo poco tiempo, así que vamos a disfrutar nada más de las islas. Son como 40 minutos hacia allá, disculpen el ruido, es que hace bastante ruido este speedboat. Y nada, vamos a ver qué tal está la isla de Koh Rong. Come be my lady, or give me a baby. Got me talking crazy. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa. Ahora, mis chamos, acabo de llegar a la isla de Koh Rong. La lancha se mueve como no tienen idea, pero mira la maravilla del agua en esta isla. Está increíble. Bueno, me echamos, dejamos las maletas en el hotel porque todavía estamos muy temprano para el check-in y vinimos a comer en un restaurante de un hostel que es muy famoso por esta zona que se llama Mad Monkey. Y bueno, los precios están más o menos, bueno, pero pensando también que es una isla, bueno, es aceptable. Y nada, me voy a comer unos noodles fritos con pollo y lo vamos a hacer con vista al mar, que eso está muy bueno. Mira la vista que hay. Espectacular, ¿verdad? Oiga, mi chamo, debo decirles que los noodles están divinos, además que tiene una salsita que creo que lo hacen con pescado, que está picante, pero está buenísimo. ¡Hola, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vaina más bonita! Mira, mi chamos, esta es la habitación de hotel en la que me estoy quedando acá en Koh Rong. Se llama Scarlet Sails. Está al final de Longset Beach. Y el precio está bien considerando los precios acá en Koh Rong, pero está más caro que en otras zonas de Camboya. Está muy bonito la habitación. Tenemos televisión, cafecito, agua. Y por acá tenemos el baño, que está un poco raro, pero ahí está el baño.
Además el hotel cuenta con piscina, tenemos también un restaurante, el desayuno está incluido y está justo al frente de la playa, así que pueden ir de una vez a tomar un baño en estas aguas azules de acá de Corrón. La isla de Corrón es la isla más grande cerca de Sihanoukville. Es una hermosa isla que tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas. Aquí viene mucha gente, es muy famosa en Camboya para venir a escaparse y por eso también hay muchas opciones de alojamientos, de diversión, de entretenimiento como tal. Hay muchos tipos de tour que pueden hacer acá y pueden recorrerla. Hay varias playas, en la que yo me estoy quedando es la de Long Set. Aquí hay algunos restaurancitos, no está tan lleno, pero igual el ambiente está bastante animado. Sin embargo, en el pueblo de Corrón hay mucha más vida. Dicen que tiene la vida nocturna como si fuera en Tailandia. Y también tienen otra playa que es la playa del oeste, West Beach, que dicen que es la más bonita y que se las voy a mostrar mañana. Oigan, el ambiente aquí en Mad Monkey está súper divertido. Tienen ahorita como juegos de beber, pero la verdad que veo que la están pasando súper bien allí. Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Keep me falling for you all night. Tell me now you're the one. Y tengo que decirle que los atardeceres aquí en Corrón son preciosos. Estoy en una ubicación que no es la mejor para ver el atardecer y sin embargo el cielo se puso hermosísimo y les hice unas tomas tan bellas como estas que van a ver. Oigan, mi chamo, y la verdad es que la noche está bien animada. Aquí hemos conocido un montón de gente acá. Tienen unas torres de cerveza impresionantes, pero a mí no me gusta mucho la cerveza. Y nada, vamos a disfrutar un poco de la noche y un ratito a comer algo porque me estoy muriendo ya de hambre. Oigan, mis chamos, me trajeron la comida justo en el medio de un show de fuego que estuvo espectacular. Y nada, les pude grabar ya el sándwich cuando estaba por la mitad, pero estaba también muy bueno. Anoche llegamos a las 4 de la mañana del hotel. La fiesta estuvo interesante. Y nada, vamos a probar el desayuno del hotel que lo sirven hasta las 10 y quizás luego voy a dormir un ratito, pero se me vaya simplemente a explorar la isla y vamos a ver qué tal está. Oigan, no tienen idea del calor que está haciendo, además que hay muchísima humedad. Pero nada, esto no me va a detener para ir a recorrer esta isla que dicen que es maravillosa y que ya he confirmado que
sí que los y nada más he visto una parte. Vamos a conocer ahorita una zona de esta misma playa que se llama Funky Beach, que es donde fuimos ayer de fiesta. Pero vamos a ver de día porque hay una cosita bien interesante por allí. Y luego nos vamos a ver otra playa que dicen que es la más bonita de acá de la isla. Y esto que ven aquí es la laguna de Corrón, una bella laguna que se forma gracias a que llega un río y aquí justo termina en el mar y divide la playa de Lonsdale del interior de la isla de Corrón. Está bonita, hay unos manglares muy lindos que pueden venir a ver y además hay un sitio espectacular aquí cerquita que les quiero mostrar. Miren, este es el sitio que les quería mostrar, se llama Funky Beach. Bueno, Funky Beach es el bar que está por allá, pero si pueden ver, este río viene de lo que es la laguna y se une por acá con el mar y forma una boca que está bellísima. Miren cómo está el agua ahí de bajita y de clarita. Me encanta este lugar. Oigan, mis chamos, conocí un amigo por acá en Mad Monkey. Saludos por ahí, Galo. Él es Galo, lleva varios años ya viajando por el mundo porque trabaja vía remota y nada, anda por aquí compartiendo con nosotros en la isla de Corrón. La hemos pasado muy bien. Y nada, me pidió ahorita algo para comer, que es un pollo tiquimaca chalala, no sé cómo se llama, un pollo. Y nada, se ve bueno, los precios están caros, la verdad es que comparado con otros lugares de acá del sudeste asiático está bastante caro, pero bueno, semana de relax en esta semana. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life and just like Mike Tyson. Bueno, mis chamos, y es momento de ir a explorar un poquito la isla y vamos a ir a Long Beach, que dicen que es la playa más bonita de acá y eso parece cuando lo ves desde Google Maps. Nos vamos en tuk-tuk, que es este carrito que está pegado ahí a la moto, no es el tradicional, pero bueno, es un poco caro, cuesta $25 ir en tuk-tuk, pero bueno, es la gente que entra aquí, y $12.50 si van a ir en moto, pero voy con mi amiga Celine. Say hi, Celine. Ven que estoy haciendo muchos amigos en este paseo, así que nada, vamos a disfrutar del rato, son 20 minutos hasta allá y vamos a ver uno de los mejores atardeceres de Camboya. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school. And I've been trying to tell her this lately. She's more fun. Bueno, mis chamos, fueron como 20 minutitos hasta acá, hasta la entrada de la playa. El camino está bastante bien, la verdad, aunque es un poco largo porque tienen que darle la vuelta a la isla. Y nada, el chofer se nos perdió un par de veces, pero ya estamos aquí, vamos a ver esta maravilla de playa, estoy muy emocionado. Oigan, mis chamos, ya llegué y miren la belleza de playa que tenemos acá. Esto está increíble, mi chamo. Esta es la playa más bonita que he visto en mi vida. Ay, no puedo citar, pero está espectacular, increíble el atardecer. Oigan, mi chamo, la playa está espectacular, hay un poco de brisa, pero la arena es blanca y es
súper finita, es como talco, está increíble, ¿eh? Back when we were 17. Back when we were 17. Les cuento que íbamos a pasar mañana el día en Battambang, pero decidimos prolongar un poquito más la estadía en la isla, o sea, medio día más en la isla, y vamos a pasar más tiempo allá en Phnom Penh. Así que vamos a omitir Battambang del itinerario y vamos a ir nuevamente a Long Beach, pero esta vez en la mañanita para ver qué tal se ve la playa con la luz del día. So sweet, I wanna dream about you. Can't sleep cause I want it to be true. So come on over and tell me what you wanna. You know I want you, yeah, yeah. But be mine, oh babe, you're so fine. You got them hard eyes, I know that you can feel it too. Oigan, mis chamos, llegamos a Long Beach, pero en la zona más alejada. Y aquí se encuentra un pueblo que se llama Sok Sang, que tiene esta playa, es parte de Long Beach, pero miren lo hermoso que está. Y nada, aquí tiene un montón de servicios porque es un pueblito chiquito acá y hay varios resorts enormes en esta zona. Oye, mi chavo, vinimos a comer en el restaurante del hotel Sok Sang Nature Beach Resort, creo que se llama así, y nos pedimos un pescado barbecue y también unos frutos del mar barbecue, y la verdad es que nos dijeron, no hay camarones, solamente hay sepia, ¿cómo se llama? Calamar. Y bueno, nos pedimos para compartir, dale, traernos calamar, y nos trajeron un calamar para todos. Por lo menos tenemos como 2 kilos de arroz aquí, entonces bueno, con el arroz completaremos y nada, vamos a probar qué tal está aquí. Oye, me gusta mucho este sitio, o sea, está genial, la estoy pasando muy bien con mis amigos y además de eso la playa está preciosa, el ambiente está súper relajado, no hay nadie acá, sí, me gusta este sitio. I'm full speed, yeah, I don't wanna go slow. I'm good with pleasing, so tell me what you're needing, and I'm never leaving, yeah, yeah. Put a label on it, you gotta pop the question, push and make a promise, I'll take you to my heaven if you. Bueno, mis chamos, y ahora sí vamos a coger nuestro ferry de vuelta hacia Nouville y de ahí a Phnom Penh y a continuar con esta aventura. Espero que les haya gustado esta isla tanto como a mí, que me encantó. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.